Qué bueno que estés aquí. Siéntete cómodo. Cuéntanos de dónde eres. Suscríbete y vamos al terror. Me llamo Sebastián Mérida, tengo 34 años, y hasta hace poco, mi vida era completamente normal. Trabajaba como diseñador gráfico en una agencia pequeña pero prometedora. Tenía amigos, una casa modesta y a Lassie, mi esposa desde hace 6 años. Lassie era maestra de primaria, una de esas personas que iluminan cualquier habitación apenas entran. Nos conocimos en la universidad y desde entonces fuimos inseparables. Todo cambió el 17 de marzo de 2020, un martes que comenzó como cualquier otro pero terminó destruyendo nuestra vida tal como la conocíamos. Ese día llovía como pocas veces. Lassie me llamó para decirme que saldría temprano de la escuela por las nuevas restricciones que empezaban a implementarse por la pandemia. Quedamos en encontrarnos para almorzar en nuestro restaurante favorito, quizás el último almuerzo normal antes de que todo cerrara indefinidamente. Recuerdo revisar el reloj a la 1:42 de la tarde, pensando que Lassie se estaba demorando. A la 1:47 de la tarde, mi teléfono sonó. No era Lassie. Era una voz desconocida preguntándome si conocía a Lacinda Mérida. Mi mundo se detuvo en ese preciso instante. El accidente ocurrió en la intersección de la avenida principal con la calle Robles. Un camión perdió el control en la lluvia, derrapó y embistió directamente el lado del conductor del auto de Lassie. Los paramédicos tardaron 20 minutos en sacarla de entre los hierros retorcidos. Cuando llegué al hospital, ya la habían ingresado a cirugía de emergencia. Pasé 8 horas en esa sala de espera, viendo cómo la vida continuaba para todos mientras yo sentía que la mía se había detenido completamente. El cirujano apareció finalmente con esa expresión que he aprendido a odiar, compasión mezclada con impotencia. Sobrevivirá, dijo, y por un momento sentí que podía respirar de nuevo. Pero luego continuó. La columna cervical sufrió daños severos. Hay fractura en 3 vértebras, además de múltiples fracturas en la mandíbula y el hueso yoides. Su esposa está viva, señor Mérida, pero no sabemos si volverá a hablar. Las siguientes palabras se perdieron en un zumbido que invadió mis oídos. Algo sobre rehabilitación, sobre paciencia, sobre esperanza. Pero yo solo podía pensar en Lassie, mi Lassie de risa contagiosa y palabras siempre certeras, atrapada en un cuerpo que ya no respondía como antes, en un silencio impuesto por el destino. Los días siguientes fueron un borrón de formularios médicos, llamadas a familiares y amigos, y horas interminables junto a su cama de hospital. El mundo exterior comenzaba a cerrarse por la pandemia, pero para mí ya se había cerrado en el momento del impacto. Lassie permaneció en coma inducido durante 2 semanas. Cuando finalmente abrió los ojos, sentí una oleada de alivio que rápidamente se transformó en angustia al ver la confusión y el terror en su mirada. Intentó hablar, pero solo salió un sonido gutural, apenas audible, que terminó en un gesto de dolor. Tomé su mano y le prometí que todo estaría bien. Fue la primera de muchas promesas que no estaba seguro de poder cumplir. La recuperación fue brutal. 3 meses de hospital, seguidos por rehabilitación intensiva en casa. Para entonces, el mundo estaba en pleno confinamiento, lo que significaba que estábamos solos en esto. Completamente solos. Contraté a una enfermera que venía 3 veces por semana, pero el resto del tiempo era yo quien cuidaba de Lassie. Aprendí a cambiar vendajes, administrar medicamentos, realizar ejercicios de rehabilitación. Aprendí a interpretar sus gestos, a leer sus expresiones, a entender su nuevo lenguaje de miradas y movimientos sutiles de manos. Pero sobre todo, aprendí lo que es sentirse absolutamente impotente. Los médicos hablaban de avances significativos, pero yo veía a mi esposa frustrada hasta las lágrimas cuando intentaba comunicarse. Veía cómo se apagaba lentamente esa luz que siempre había tenido. Las noches eran lo peor. Lassie tenía pesadillas frecuentes donde revivía el accidente. Se despertaba ahogando gritos que no podía emitir, empapada en sudor, con los ojos desorbitados de terror. En esos momentos, lo único que podía hacer era abrazarla hasta que dejara de temblar, susurrándole al oído que estaba a salvo, que estaba conmigo, que nunca la dejaría. 6 meses después del accidente, los médicos nos dieron la noticia que temíamos. El daño en las cuerdas vocales y la estructura laríngea era permanente. Lassie nunca volvería a hablar. Recuerdo el momento exacto en que el neurólogo nos lo comunicó por videollamada. Lassie simplemente asintió, como si ya lo supiera, mientras yo sentía que algo se quebraba dentro de mí. Esa noche, después de acostarla,
Me encerré en el baño y lloré como no había llorado desde el día del accidente. No por mí, sino por ella, por todo lo que le habían arrebatado, por todas las palabras que nunca más pronunciaría. Los meses siguientes fueron un descenso a un tipo de desesperación que nunca había conocido. La pandemia nos mantenía aislados, y aunque recibíamos llamadas y mensajes de apoyo, la soledad era abrumadora. Lassie había comenzado a aprender lenguaje de señas, pero el proceso era lento y frustrante. Yo trabajaba desde casa, dividiendo mi tiempo entre mi empleo, que amenazaba con desaparecer en cualquier momento debido a la crisis económica, y el cuidado de Lassie. Dormía poco, comía mal, y había días enteros en que no cruzaba la puerta de entrada. Una noche, después de un día particularmente difícil en que Lassie había tenido una crisis de ansiedad, me quedé despierto hasta la madrugada, navegando desesperadamente por internet. Foros médicos, terapias alternativas, tratamientos experimentales, cualquier cosa que pudiera darme un rayo de esperanza. Fue entonces cuando lo vi, un correo electrónico nuevo en mi bandeja de entrada. El asunto decía simplemente, 4 reglas para los perdidos. No reconocí el remitente, y normalmente lo habría marcado como spam, pero algo me impulsó a abrirlo. El mensaje era breve, casi críptico. Si te sientes perdido en la vida, sigue estas 4 reglas extrañas y encontrarás tu camino de regreso. No había firma, solo un botón que decía acepto recibir las reglas. Me quedé mirando fijamente ese correo durante lo que pareció una eternidad. Normalmente, habría desconfiado de algo así, pero el agotamiento y la desesperación nublaban mi juicio. ¿Qué tengo que perder?, pensé mientras hacía clic en el botón de aceptación. Inmediatamente, la pantalla cambió. Apareció un mensaje nuevo. La primera regla llegará mañana. Prepárate para recibir. Cerré la computadora y me fui a la cama, convencido de que había caído en algún tipo de estafa. Sin embargo, algo dentro de mí se aferraba a esa minúscula posibilidad de esperanza. A la mañana siguiente, el timbre me despertó. En el porche había un pequeño paquete sin remitente, apenas del tamaño de una caja de fósforos. Lo abrí con cautela. Dentro había un sobre de semillas y una nota escrita a mano. Regla 1. Planta estas semillas bajo la luz de la luna llena. No las riegues con agua, sino con 3 gotas de tu sangre cada noche durante 7 días. Lo que crezca, traerá lo que buscas. Junto a la nota había un pequeño bisturí quirúrgico sellado. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero lo atribuí al cansancio y a la situación surrealista. Examiné las semillas. Parecían comunes, quizás de girasol, aunque más oscuras de lo normal. Esa noche era luna llena. No le mencioné nada a Lassie sobre el paquete ni sobre mi intención de seguir las instrucciones. Después de acostarla, salí al pequeño jardín trasero que teníamos y que había descuidado por completo desde el accidente. Cavé un pequeño hoyo en la tierra seca, coloqué las semillas, sintiéndome completamente ridículo, desenfundé el bisturí. Me hice un pequeño corte en el dedo índice y dejé caer 3 gotas de sangre sobre las semillas. El líquido rojo brilló extrañamente bajo la luz plateada de la luna antes de ser absorbido por la tierra. Cubrí las semillas y regresé a casa, convencido de que acababa de hacer el papel de idiota. Para mi sorpresa, a la mañana siguiente noté un pequeño brote verde donde había plantado las semillas. Era imposible que hubieran germinado tan rápido, pero ahí estaba la evidencia. Esa noche repetí el ritual, y a la siguiente, y así durante los 7 días indicados. Cada mañana, la planta había crecido de manera inexplicable. Al 7º día, teníamos un girasol completamente desarrollado en nuestro jardín, de un tamaño imposible para el tiempo transcurrido. Pero lo más extraño no era su crecimiento acelerado, sino su color. Los pétalos no eran amarillos sino de un rojo intenso, casi del mismo tono que mi sangre. Lassie notó el girasol desde la ventana de nuestro dormitorio. Por primera vez en meses, vi algo parecido a la curiosidad en sus ojos. Se las arregló para señalarlo y me miró inquisitivamente. Le dije que lo había plantado para ella, para traer algo de vida y color a nuestra casa. No mencioné el correo electrónico ni el ritual. Ella sonrió débilmente y con movimientos torpes pero decididos, me indicó que quería verlo de cerca. La ayudé a bajar al jardín y, cuando estuvimos frente a la flor, algo extraordinario sucedió. Lassie extendió su mano hacia los pétalos rojos. Apenas los tocó, estos parecieron brillar levemente. Su expresión cambió, como si una corriente eléctrica suave hubiera recorrido su cuerpo. Esa noche, Lassie durmió sin pesadillas por primera vez desde el accidente.
Yo, en cambio, no pude conciliar el sueño. Mi computadora se encendió sola a las 3:33 de la madrugada. Un nuevo correo esperaba en mi bandeja de entrada. Has completado la primera regla. La transformación ha comenzado. La segunda regla llegará pronto. Miré a Lassie, que dormía plácidamente a mi lado, y me pregunté en qué me estaba metiendo. Pero no podía negar que algo había cambiado. Su respiración era más profunda, más tranquila. Cuando toqué su mano, estaba cálida, no fría como en los últimos meses. A la mañana siguiente, Lassie parecía diferente. Sus movimientos eran más fluidos, menos dolorosos. Durante la sesión con su terapeuta de lenguaje de señas por videollamada, logró aprender y recordar más señas que en cualquier sesión anterior. La terapeuta estaba asombrada por su progreso repentino. Sea lo que sea que estén haciendo, sigan así, nos dijo antes de despedirse. Lassie me miró y señaló hacia el jardín, hacia el girasol rojo. Asentí, comprendiendo su mensaje silencioso. Algo estaba funcionando. 3 días después, llegó el segundo paquete. Esta vez era una caja más grande, del tamaño de una caja de zapatos. Dentro había un espejo de mano antiguo, de plata labrada con intrincados diseños que parecían cambiar si los mirabas demasiado tiempo. La nota decía, regla 2, cada medianoche, sostén este espejo frente al rostro de quien desea sanar. No mires su reflejo directamente. Recita estas palabras 7 veces. Lo que fue roto, será restaurado. Lo que fue silenciado, hablará de nuevo. Al 7º día, rompe el espejo y entierra los fragmentos bajo el girasol. Junto al espejo había una pequeña bolsa de terciopelo negro que contenía lo que parecían ser huesos pequeños, tal vez de pájaro o ratón. Dudé. Esto ya no parecía una simple superstición inofensiva. Había algo perturbador en las instrucciones, en los huesos, en el espejo mismo que parecía más pesado de lo que debería ser. Pero entonces miré a Lassie, que estaba sentada junto a la ventana, contemplando el girasol rojo en el jardín. Había más color en sus mejillas, más vida en sus ojos. Por primera vez desde el accidente, veía esperanza en su mirada, y decidí que haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para traerla de vuelta por completo. Esa noche, a las 12 en punto, entré silenciosamente en nuestra habitación con el espejo en la mano. Lassie dormía profundamente. Me senté a su lado y, con manos temblorosas, sostuve el espejo frente a su rostro. Siguiendo las instrucciones, evité mirar directamente el reflejo y comencé a recitar las palabras. A la 3ª repetición, noté que el espejo se calentaba en mis manos. A la 5ª, juraría que vi un destello de luz en el rabillo del ojo. Y a la 7ª, Lassie dejó escapar un sonido, algo entre un suspiro y un gemido, el sonido más claro que había emitido desde el accidente. Dejé el espejo en la mesita de noche y me acosté a su lado, con el corazón latiendo desbocado en mi pecho. Cada noche repetí el ritual con el espejo. Durante el día, los cambios en Lassie se hacían más evidentes. Su postura mejoró, empezó a caminar sin necesidad de apoyo constante, y lo más sorprendente, comenzó a emitir sonidos más articulados. No eran palabras todavía, pero se acercaban. Al 4º día, su fisioterapeuta, que hacía visitas domiciliarias una vez por semana, quedó atónito por su progreso. Esto es inusual, dijo, revisando sus notas anteriores. La regeneración nerviosa no suele ocurrir tan rápidamente. Me preguntó si habíamos consultado a algún especialista nuevo o probado algún tratamiento experimental. Negué con la cabeza, incapaz de confesar la verdad. Pero junto con las mejorías, aparecieron los primeros signos inquietantes. El girasol en nuestro jardín había crecido desmesuradamente, alcanzando casi 2 metros de altura. Sus pétalos rojos parecían palpitar bajo la luz del sol, como si estuvieran hechos de carne viva. Y por las noches, cuando realizaba el ritual del espejo, empecé a notar sombras en los rincones de nuestra habitación, sombras que parecían moverse cuando no las miraba directamente. Una noche, mientras recitaba las palabras, tuve la inequívoca sensación de que alguien más estaba en la habitación con nosotros, observándonos desde el umbral de la puerta. Cuando me giré para mirar, no había nadie, pero el aire en ese punto parecía más denso, como si algo invisible ocupara ese espacio. El 7º día llegó rápidamente. Lassie había mejorado tanto que ahora podía sostener un lápiz y escribir mensajes breves. Su primera nota para mí fue: "Te amo. Gracias". Esas simples palabras me llenaron los ojos de lágrimas. Esa noche,
Después de completar el ritual por última vez, tomé el espejo y lo llevé al jardín. La luna brillaba intensamente, iluminando el gigantesco girasol rojo que ahora dominaba nuestro pequeño espacio exterior. Siguiendo las instrucciones, estrellé el espejo contra una roca. Al romperse, escuché lo que pareció un grito distante, como si alguien muy lejos estuviera sufriendo un dolor insoportable. Recogí los fragmentos con manos temblorosas y cavé un hoyo al pie del girasol. Mientras enterraba los pedazos de espejo, noté que la tierra alrededor de la planta era extrañamente cálida, casi febril, y tenía un olor metálico que me recordaba demasiado a la sangre. Esa misma noche, despertamos sobresaltados por un ruido en la planta baja. Sonaba como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo de la cocina. Tomé un bate de béisbol que guardaba bajo la cama y bajé sigilosamente las escaleras, con el corazón martilleando en mi pecho. La cocina estaba vacía, pero la puerta trasera que daba al jardín estaba abierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado con llave antes de acostarme. Salí cautelosamente y lo que vi me dejó paralizado. El girasol se movía, a pesar de que no había viento. Sus enormes pétalos rojos se contorsionaban como tentáculos, y en la base del tallo, donde había enterrado los fragmentos del espejo, la tierra se había abierto formando lo que parecía una pequeña boca que respiraba superficialmente. Retrocedí horrorizado y cerré la puerta de golpe. Me quedé allí, con la espalda contra la madera, intentando convencerme de que había sido una alucinación producto del estrés y la falta de sueño. Cuando finalmente reuní el valor para mirar por la ventana, el girasol estaba inmóvil, exactamente como debería estar una planta normal. Me dije a mí mismo que había sido mi imaginación, que las sombras nocturnas habían jugado con mi percepción. Regresé a la cama, donde Lassie seguía durmiendo profundamente, con una expresión de paz que no le había visto en meses. A la mañana siguiente, un nuevo paquete esperaba en el porche. Esta vez era una caja pequeña de madera tallada que emanaba un leve olor a incienso. La nota dentro decía: Regla 3. La sanación debe alimentarse. Coloca una gota de la esencia adjunta bajo la lengua de quien desea sanar cada amanecer. Por cada gota que des, debes ofrecer algo a cambio. Un recuerdo, una emoción, un fragmento de tu propia voz. Coloca tu ofrenda en el frasco vacío y entiérralo junto al girasol. 7 días, 7 gotas, 7 ofrendas. El frasco con la esencia era pequeño, de cristal azul oscuro, y contenía un líquido espeso que cambiaba de color según la luz, desde un rojo intenso hasta un negro profundo. Esta vez, la duda me paralizó. Las mejorías en Lassie eran innegables. Ahora podía emitir palabras sueltas, sus movimientos eran casi normales, y la cicatriz que le recorría el cuello había comenzado a desvanecerse misteriosamente. Pero el precio que pedía esta tercera regla me aterraba. Un fragmento de mi propia voz. ¿Cómo se supone que debía entregar algo así? Sin embargo, cuando Lassie se acercó a mí y pronunció con dificultad pero claramente la palabra mejor, supe que continuaría. Haría cualquier cosa por devolverle su vida, incluso si eso significaba perder partes de la mía. Esa mañana, mientras Lassie todavía dormía, coloqué cuidadosamente una gota de la esencia bajo su lengua. El líquido pareció absorber la luz a su alrededor por un instante. Luego, siguiendo las instrucciones, tomé el frasco vacío y me concentré en un recuerdo específico. Nuestra primera cita, cuando llevé a Lassie a un concierto de jazz al aire libre. Recordé la música, su risa, el momento exacto en que supe que me estaba enamorando de ella. Mientras mantenía ese recuerdo vivo en mi mente, sentí una extraña sensación, como si algo tirara de mí. Abrí los ojos y, para mi horror, vi un fino hilo plateado que salía de mi boca y se introducía en el frasco. Cuando el hilo se cortó, el frasco se empañó brevemente. De repente, me di cuenta de que no podía recordar qué canción había sonado durante ese momento crucial de nuestra primera cita. El recuerdo seguía ahí, pero incompleto, como una fotografía con una sección borrada. Los días siguientes siguieron el mismo patrón. Cada mañana, le daba a Lassie una gota de la esencia y ofrecía algo a cambio. El recuerdo del sabor de mi comida favorita de la infancia, la emoción exacta que sentía al recibir mi primer premio como diseñador, el sonido de la voz de mi madre llamándome por mi apodo. Pequeños fragmentos de mí mismo que desaparecían en ese frasco. Y cada día, Lassie mejoraba visiblemente. Al quinto día, pronunció una frase completa: Te amo, Sebastián. Su voz era diferente, más grave, con un timbre que no reconocí del todo, pero era su voz. La abracé mientras lloraba de alegría.
ignorando deliberadamente las sombras que ahora veía constantemente por el rabillo del ojo, moviéndose por los rincones de nuestra casa. El sexto día, noté algo perturbador. Mientras Lassie dormía la siesta, me acerqué al girasol en el jardín. Había seguido creciendo, y ahora sus pétalos rojos eran tan grandes como mi mano. Lo que me heló la sangre fue darme cuenta de que los patrones en los pétalos recordaban inquietantemente a las cicatrices que Lassie tenía en el cuello, como si la planta estuviera reflejando de alguna manera su cuerpo dañado. Y más desconcertante aún, cuando toqué uno de los pétalos, sentí un pulso, como el latido de un corazón. Retiré la mano como si me hubiera quemado y retrocedí tambaleándome. Esa noche, mientras enterraba el frasco con mis ofrendas junto al girasol, la tierra pareció moverse bajo mis manos, como si algo debajo intentara alcanzarme. El olor metálico era ahora inconfundible, y cuando terminé de cubrir el frasco, mis manos estaban manchadas con un líquido que no era barro, sino algo que se parecía demasiado a sangre. Entré corriendo a la casa y me lavé frenéticamente, pero la sensación de suciedad no desaparecía. Mientras me secaba las manos, noté que mi reflejo en el espejo del baño parecía ligeramente desenfocado, como si ya no encajara perfectamente en mi propio cuerpo. El séptimo día de la tercera regla amaneció con una extraña calma en nuestra casa. Lassie se despertó antes que yo, algo que no había sucedido desde el accidente. La encontré en la cocina, preparando el desayuno, tarareando suavemente una melodía que no reconocí. Su cabello, que había perdido brillo y vitalidad en los últimos meses, ahora resplandecía bajo la luz matutina. Cuando me vio, sonrió y dijo: «Buenos días, cariño», con una voz que sonaba casi normal, aunque con ese timbre extraño que había notado antes, como si sus palabras tuvieran un eco imperceptible. Le di la última gota de esencia mientras desayunábamos. Esta vez, para mi ofrenda final, elegí algo más significativo: el recuerdo de la primera vez que vi a Lassie. Era un recuerdo precioso para mí. El momento en que nuestras miradas se cruzaron en aquella cafetería universitaria. Mientras sostenía el frasco vacío, sentí como ese recuerdo era arrancado de mi mente con una violencia que no había experimentado con las ofrendas anteriores. El hilo plateado que salió de mi boca era más grueso esta vez, casi doloroso. Cuando terminó, me quedé aturdido, con una laguna en mi memoria. Sabía que había conocido a Lassie en la universidad, pero ya no podía recordar cómo fue ese primer encuentro. ¿Qué sentí? ¿Qué pensé? Era como si alguien hubiera arrancado la primera página de nuestra historia juntos. Esa tarde, mientras Lassie practicaba hablar frente al espejo del baño, algo que ahora hacía con frecuencia, salí al jardín para enterrar el último frasco. El girasol había alcanzado proporciones monstruosas, con un tallo tan grueso como mi brazo y pétalos que parecían latir visiblemente bajo la luz del sol. La tierra alrededor de su base estaba húmeda y rojiza, como empapada de algún fluido. Mientras cavaba, mi pala golpeó algo. Excavé un poco más y descubrí, horrorizado, que los fragmentos del espejo que había enterrado días atrás habían cambiado. Ya no eran simples trozos de cristal, sino que parecían haberse fusionado con algo orgánico, como si estuvieran a mitad de camino entre el vidrio y el cartílago. Dejé caer el último frasco en el hoyo y lo cubrí apresuradamente, sin querer ver más. Mientras lo hacía, el girasol se inclinó ligeramente hacia mí, como si me observara. Un pétalo rozó mi mejilla, y sentí una caricia húmeda y cálida, demasiado parecida a la de una lengua. Me aparté bruscamente y corrí hacia la casa, cerrando la puerta con fuerza detrás de mí. Apoyé la espalda contra la madera, jadeando, cuando noté que Lassie me observaba desde lo alto de las escaleras. Su expresión era indescifrable, y por un momento terrible, no reconocí a la mujer que me miraba fijamente. «¿Qué estás haciendo, Sebastián?», preguntó con esa nueva voz suya, que ahora me parecía más ajena que nunca. «Nada», respondí automáticamente, «solo estaba en el jardín». Ella asintió lentamente, como si considerara mi respuesta. «El girasol es hermoso, ¿verdad? Me hace sentir completa». La forma en que dijo esa última palabra me provocó un escalofrío. Me preguntaba qué tanto sabía Lassie, qué tanto sentía de lo que estaba ocurriendo. ¿Era consciente de los cambios que experimentaba? ¿Percibía que algo no estaba bien? Esa noche, un nuevo paquete esperaba en el porche cuando regresé de sacar la basura. Era una caja alargada, del tamaño aproximado de un antebrazo humano, envuelta en un papel negro que absorbía la luz. Dentro había lo que parecía ser una daga antigua,
con empuñadura de hueso tallado y una hoja que no reflejaba la luz, sino que parecía absorberla. La nota adjunta era inquietantemente breve. Regla 4. Para completar lo que has comenzado, debes cortar lo que te ata al pasado. En la próxima luna llena, ofrece un sacrificio final con esta hoja. No es tu sangre lo que se requiere esta vez, sino algo más valioso. Cuando la luna alcance su cenit, sabrás que debes cortar. El peso de la daga en mis manos me provocó náuseas. Hasta ahora, las reglas habían sido extrañas, perturbadoras incluso, pero esto sugería algo mucho más siniestro. La próxima luna llena sería en 3 días. Escondí la daga en mi estudio, en un cajón bajo llave, decidido a no seguir adelante con esta locura. Había conseguido lo que quería. Lassie estaba mejorando, recuperando su voz, su movilidad. Quizás podríamos detenernos aquí, ignorar la cuarta regla y seguir con nuestras vidas. Intenté convencerme de que era posible, de que lo que habíamos ganado no nos sería arrebatado si me negaba a completar el ritual. Los siguientes 2 días, Lassie continuó mejorando, pero de formas que comenzaron a inquietarme profundamente. Su voz se hacía cada vez más fuerte, pero también más extraña. A veces, cuando hablaba, me parecía escuchar otra voz debajo de la suya, como un eco o un susurro que repetía sus palabras con un ligero retraso. Sus movimientos eran fluidos, pero había algo en la forma en que se movía ahora que no era del todo humano. Era como si estuviera aprendiendo a habitar su propio cuerpo nuevamente, pero siguiendo instrucciones diferentes a las que su cerebro solía darle. Una tarde, la encontré en el jardín, de pie junto al girasol. Estaba completamente inmóvil, con los brazos extendidos a los lados, mientras los enormes pétalos rojos se movían a su alrededor, rozando su piel como en una caricia. Desde la ventana de la cocina, la escena parecía una danza macabra. Cuando la llamé, Lassie no respondió. Me acerqué y toqué su hombro. Ella se giró lentamente, y lo que vi en sus ojos me heló la sangre. Sus pupilas se habían alargado verticalmente, como las de un gato o una serpiente. Parpadeó una vez, y sus ojos volvieron a la normalidad. ¿Qué sucede, Sebastián?, preguntó con inocencia, como si no hubiera estado en trance segundos antes. La noche antes de la luna llena, me despertó un ruido en la planta baja. El reloj marcaba las 3:33 de la madrugada. Lassie no estaba a mi lado en la cama. Bajé las escaleras sigilosamente y la encontré en la cocina, de pie frente a la puerta del jardín, completamente desnuda. Su piel brillaba con un sudor extraño que parecía tener un leve resplandor bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. «Lassie», susurré. Ella se volvió lentamente. Su rostro era el de mi esposa, pero su expresión era la de una completa desconocida. Sus ojos, nuevamente con esas pupilas verticales, me miraron sin reconocerme. «Debe completarse», dijo con esa voz que ya no podía fingir que era la de Lassie. Era más profunda, con un timbre metálico que reverberaba en la cocina silenciosa. «El pacto debe cumplirse. La daga debe cortar». Un escalofrío me recorrió la espalda al comprender que ella sabía sobre la daga, aunque yo nunca se la había mostrado. «¿Qué eres?», pregunté con voz temblorosa. «¿Qué le has hecho a mi esposa?». Una sonrisa se extendió por su rostro, demasiado amplia para ser humana. Sus dientes parecían más puntiagudos de lo que recordaba. «Soy lo que invitaste a entrar», respondió. «Soy lo que alimentaste con tu sangre, con tus recuerdos, con fragmentos de tu alma. Soy lo que crece en tu jardín y lo que ahora habita en ella. Somos uno ahora, tú, Lassie y yo, pero la transformación no está completa. Falta un último paso, un último sacrificio». Se acercó a mí con movimientos fluidos que me recordaron a una serpiente deslizándose. Colocó una mano en mi mejilla, y su tacto era febrilmente cálido. «Mañana por la noche, bajo la luna llena, cortarás lo que te ata al pasado. Solo entonces ella será completamente mía, y yo seré completamente de ella». Retrocedí horrorizado, tropezando con una silla. «No lo haré», dije con toda la firmeza que pude reunir. «No completaré la cuarta regla. Ya tienes suficiente de nosotros». La sonrisa de Lassie se desvaneció, y por un instante, vi algo antiguo y terrible mirarme a través de sus ojos. «No tienes elección», dijo simplemente. «Lo que has comenzado debe terminarse. Si te niegas, lo que queda de tu esposa se marchitará y morirá, y yo tomaré lo que me corresponde de todos modos». Se dio la vuelta y salió al jardín, donde el gigantesco girasol pareció inclinarse hacia ella, como saludando a un viejo amigo.
El día de la luna llena transcurrió en una especie de pesadilla consciente. Lassie actuaba con normalidad. Hablaba conmigo sobre planes futuros. Incluso sugirió que podríamos retomar nuestras vidas ahora que su recuperación avanzaba tan bien. Pero yo notaba los cambios. Los pequeños detalles que revelaban que la mujer con la que vivía ya no era completamente mi esposa. La forma en que inclinaba la cabeza cuando escuchaba, como un pájaro curioso, como a veces olvidaba parpadear durante minutos enteros. El modo en que sus dedos se movían cuando creía que no la observaba, como si estuviera practicando nuevos movimientos para un cuerpo recién adquirido. A mediodía, me encerré en mi estudio con la excusa de tener que trabajar. En realidad, estaba investigando frenéticamente, buscando cualquier información sobre rituales similares, entidades que pudieran poseer cuerpos humanos, formas de revertir lo que había iniciado. Pero lo único que encontraba eran leyendas vagas, historias de pactos oscuros y menciones crípticas a los que esperan al otro lado. Una frase se repetía en varios textos antiguos que encontré digitalizados. Lo que es invitado no puede ser expulsado. Lo que es alimentado no puede ser matado por hambre. Lo que es completado no puede ser deshecho. A las 6 de la tarde, Lassie tocó a la puerta de mi estudio. «Voy a preparar la cena», dijo con esa voz que oscilaba entre familiar y ajena. «Algo especial para esta noche». Asentí mecánicamente, incapaz de mirarla a los ojos. Cuando se fue, abrí el cajón donde había guardado la daga. La hoja seguía absorbiendo la luz de manera antinatural, y los grabados en el hueso de la empuñadura parecían cambiar sutilmente cuando no los miraba directamente. «Cortar lo que te ata al pasado», decía la nota. ¿Qué significaba eso exactamente? ¿Qué era lo que debía sacrificar? Mientras cenábamos, noté que Lassie apenas tocaba su comida. En cambio, me observaba comer con una intensidad perturbadora, como si estuviera memorizando cada uno de mis gestos. La conversación fluía superficialmente, hablando de todo y de nada, evitando el elefante en la habitación. Afuera, el cielo se oscurecía gradualmente, y la luna llena comenzaba a elevarse, grande y amenazadora. El reloj en la pared parecía moverse demasiado rápido, acercándome inexorablemente al momento que temía. A las 11 de la noche, Lassie se levantó abruptamente. «Es hora», dijo simplemente. Se dirigió al jardín sin mirar atrás, como si supiera que la seguiría. Y lo hice, porque a pesar del terror que me consumía, una parte de mí necesitaba ver el final de esta historia. Necesitaba saber si había alguna posibilidad de recuperar a la verdadera Lassie, o al menos de salvarla de lo que fuera que la estaba transformando. Tomé la daga de mi estudio y la seguí al exterior, donde la luna bañaba todo con su luz plateada. El jardín ya no parecía nuestro pequeño espacio familiar. El girasol había crecido de forma imposible, su tallo ahora tan grueso como un árbol joven, sus pétalos rojos extendidos como un dosel sobre gran parte del jardín. La tierra alrededor de su base se había elevado, formando un montículo que recordaba inquietantemente a un altar primitivo. Y sobre ese altar, Lassie se recostó con los brazos extendidos, como una ofrenda voluntaria. Su piel brillaba con ese sudor extraño que había notado antes, y sus ojos, completamente transformados ahora, me miraban con pupilas verticales que reflejaban la luz lunar. «¿Qué debo hacer?», pregunté, sosteniendo la daga con manos temblorosas. No sabía por qué seguía adelante, porque no simplemente arrojaba el arma y huía de ese lugar maldito. Quizás porque, a pesar de todo, aún veía a Lassie en ese cuerpo cambiado. Aún sentía que podía salvarla de alguna manera. O quizás porque, en el fondo, sabía que ya era demasiado tarde para ambos. «Debes cortar lo que te ata al pasado», respondió ella, pero no era su voz la que salía de su boca. Era una voz más antigua, como si muchas gargantas hablaran al unísono. «Debes sacrificar lo que más valoras de tu vida anterior, para que puedan hacer una nueva». Levantó una mano y señaló hacia la casa. Siguiendo su gesto, vi que sobre nuestra mesa del jardín había aparecido un álbum de fotos que reconocí inmediatamente. Era nuestro álbum de boda, donde guardábamos las fotografías más preciadas de nuestra vida juntos. Un nudo se formó en mi garganta al comprender lo que se me pedía. No era un sacrificio de sangre lo que quería esta entidad, sino algo más profundo. Los recuerdos, las pruebas tangibles de nuestra historia de amor. Las imágenes que anclaban nuestro pasado a la realidad. «Si destruyo eso», dije con voz ronca, «¿qué le pasará a Lassie? La recuperaré completamente». La criatura que usaba el cuerpo de mi esposa sonrió, mostrando dientes que ahora eran definitivamente más afilados de lo normal.
Ella será más de lo que jamás fue, respondió. Más fuerte, más vital, más longeva. El accidente que la destrozó será solo un vago recuerdo, como un mal sueño. Su voz resonará nuevamente, incluso más hermosa que antes. Pero el precio es el pasado. No puede haber dos Lassis, la que fue y la que será. Debes elegir. Las implicaciones de esas palabras me golpearon con fuerza. No estaba recuperando a mi esposa. Estaba ayudando a reemplazarla por algo diferente. Algo que usaba su cuerpo pero no era ella. Y sin embargo, ¿no era esto mejor que verla sufrir? ¿Que verla atrapada en un cuerpo roto por el accidente? La luna alcanzó su punto más alto en el cielo, bañando el jardín con una luz intensa que hacía que los pétalos rojos del girasol parecieran estar en llamas. Lassie, o lo que quedaba de ella, extendió su mano hacia mí. «Es la hora», dijo con esa voz múltiple. «Decide ahora. Corta los lazos, o piérdela para siempre». Mi mente era un torbellino de emociones contradictorias. Amor, terror, esperanza, desesperación. Miré el álbum de fotos, nuestros rostros sonrientes en días más felices, y luego a la criatura que yacía sobre el altar de tierra, usando el cuerpo de mi amada. Fue entonces cuando noté algo que había pasado por alto. En los ojos de Lassie, detrás de esas pupilas inhumanas, había un destello de reconocimiento, de súplica. Una parte de ella seguía ahí, atrapada, consciente de lo que estaba ocurriendo. Y en ese momento, supe lo que tenía que hacer. No era el álbum lo que debía destruir. No eran nuestros recuerdos lo que me ataba al pasado. Era mi incapacidad para aceptar la pérdida, mi negativa a dejar ir a Lassie como realmente era, mi desesperación por recuperarla a cualquier precio. Levanté la daga, pero no me dirigí hacia el álbum. En cambio, me acerqué al girasol monstruoso que pulsaba como un corazón oscuro en nuestro jardín. «No», gritó la voz que salía de Lassie, con un pánico que no había mostrado hasta ahora. «Detente, no sabes lo que haces». Pero yo sabía exactamente lo que hacía. Con un movimiento rápido, hundí la daga en el centro del tallo del girasol, cortando profundamente en su carne vegetal. Un chillido inhumano llenó el aire nocturno, tan agudo que sentí como si mis tímpanos fueran a estallar. El girasol se convulsionó violentamente, sus pétalos contorsionándose como en agonía. De la herida que había abierto brotó un líquido espeso y negro que olía a podredumbre y metal oxidado. Simultáneamente, Lassie se arqueó sobre el altar de tierra, su boca abierta en un grito silencioso, sus ojos desorbitados. Hundí la daga una segunda vez, y luego una tercera, destrozando el centro del girasol mientras repetía como un mantra: «Te libero, Lassie. Te dejo ir». El jardín entero pareció estremecerse bajo mis pies. El girasol comenzó a marchitarse a una velocidad imposible, sus pétalos encogiéndose y ennegreciéndose como papel en llamas. De la tierra emergieron vapores negros que formaban figuras distorsionadas en el aire antes de disiparse. Y en el altar, Lassie convulsionaba, su cuerpo sacudiéndose como si algo estuviera siendo arrancado de su interior. Me acerqué a ella, luchando contra el viento sobrenatural que se había levantado, y la sostuve entre mis brazos mientras su cuerpo se agitaba. «Te amo», le susurré al oído, sin saber si podía escucharme, si quedaba algo de mi Lassie dentro de ese cuerpo. «Y por eso te dejo ir. No de esta manera, no como algo que no eres». Sus ojos, aún con esas pupilas inhumanas, me miraron con una mezcla de furia y desesperación. Su boca se abrió, y la voz que salió era un coro discordante de sonidos. «Has roto el pacto», dijo. «Lo perderás todo. Ella volverá a su estado roto, y tú cargarás con el precio de tu traición». La última hoja del girasol se marchitó y cayó, y con ella, Lassie dejó de convulsionar. Su cuerpo se relajó en mis brazos, y por un terrible momento, pensé que había muerto. Pero entonces abrió los ojos, sus ojos normales, humanos, y me miró con una mezcla de confusión y alivio. «Sebastián», susurró, y era su voz, débil pero reconocible, la verdadera voz de Lassie. «¿Qué ha pasado? Tuve un sueño tan extraño». Las lágrimas corrieron por mis mejillas mientras la abrazaba con fuerza. «Todo está bien ahora», le dije, aunque sabía que no era cierto. «Estás a salvo». En los días siguientes, Lassie volvió gradualmente a su estado anterior al ritual. Su voz se debilitó hasta volver a ser apenas audible. Sus movimientos se tornaron nuevamente rígidos y dolorosos. Las cicatrices en su cuello, que habían comenzado a desvanecerse, reaparecieron con toda su crudeza. Fue como ver un milagro en reversa,
y cada día era un nuevo ejercicio en aceptación y dolor. Pero había algo diferente. La sombra de desesperación que había cubierto nuestra casa pareció levantarse. Lassie, a pesar de sus limitaciones físicas, parecía más en paz, como si hubiera sido liberada de una carga invisible. Y yo también sentía un cambio, aunque de naturaleza más siniestra. Comencé a notar pequeñas transformaciones en mí mismo, momentos en que mi reflejo en el espejo parecía ligeramente distorsionado, instantes en que mis pensamientos no parecían completamente míos. A veces, cuando estaba solo, escuchaba susurros que provenían de todas partes y de ninguna. Y en mis sueños, un girasol de pétalos rojos crecía dentro de mi pecho, sus raíces entrelazándose con mi corazón. Entendí entonces el verdadero significado de las palabras de aquella entidad. Cargarás con el precio de tu traición. Lo que había invitado a entrar no se había ido completamente. Simplemente había cambiado de huésped. Cada mañana, revisaba mis ojos en el espejo, temiendo encontrar esas pupilas verticales mirándome de vuelta. Cada noche, me dormía preguntándome cuánto tiempo me quedaba antes de que la transformación fuera completa, antes de que algo más habitara mi cuerpo. Pero por ahora, mientras aún soy yo mismo, me aferro a la única verdad que importa. Lassie está libre, rota, limitada, pero auténticamente ella. Y si mi sacrificio fue entregarme a mí mismo en su lugar, fue un precio que pagaría una y otra vez. Porque aprendí del modo más duro que algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse. Algunas reglas, una vez seguidas, no pueden deshacerse. Y algunas entidades, una vez invitadas, nunca se van con las manos vacías. Si alguna vez recibes un correo titulado 4 reglas para los perdidos, bórralo inmediatamente. No importa cuán desesperado estés, no importa cuánto hayas perdido, porque lo que te ofrecen no es una solución, sino un intercambio. Y lo que toman a cambio es mucho más valioso de lo que jamás estarías dispuesto a dar. Lo sé mejor que nadie. Puedo sentirlo creciendo dentro de mí mientras escribo estas palabras, sus raíces extendiéndose cada día un poco más. Y sé que pronto, muy pronto, ya no seré yo quien hable a través de esta voz.